Padre celestial, Padre amado, Padre todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tenernos hoy aquí, pudiendo alabarte, pudiendo glorificarte, Señor, pudiendo darte gracias, Señor, por esa cruz. Gracias, Padre, por pagar nuestros pecados en ella, Señor. Gracias por salvarnos, simple por tu gracia, Señor, porque nada de lo que nosotros hagamos o hayamos hecho, Señor, nos hacía merecedores, Señor, de ese perdón. Pero tú, Padre, con tu infinita bondad, con tu infinita misericordia, Señor, planeaste desde el comienzo de los tiempos, Señor, nuestra salvación, nuestra redención a través de tu Hijo en esa cruz. Gracias, Jesús, por voluntariamente ir hacia esa cruz. Gracias por pagar nuestros pecados, por vencer la muerte y por resucitar nuestros cuerpos, Señor, de ese castigo, por sacarnos de ese castigo, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias, amado Jesús. Te alabamos, te glorificamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, hermanos, ¿pueden sentarse? Seguimos en nuestra serie sobre Cristo antes de nacer, usando para ella el libro de Job. Y yo los quiero invitar a que me acompañen a leer el capítulo 13 de Job, los versículos del 1 al 5 y los versículos del 15 al 28. Dice así la palabra del Señor. He aquí, todo esto han visto mis ojos, lo ha escuchado y entendido mi oído. Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé, no soy menos que vosotros. Pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios. Mas vosotros sois forjadores de mentiras, todos vosotros sois médicos inútiles. Quien diera que guardarais completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría. Aunque Él me mate, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Esta también será mi salvación, porque un impío no comparecería en su presencia. Escuchad atentamente mis palabras y que mi declaración llene vuestros oídos. He aquí ahora yo he preparado mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién contenderá conmigo? Porque entonces me callaría y moriría. Solo dos cosas deseo que hagas conmigo, y no me esconderé de tu rostro, que retires de mí tu mano y que tu terror no me espante. Entonces, llámame y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? ¿Harás que tiemble una hoja llevada por el viento o perseguirás a la paja seca? Pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsables de las iniquidades de mi juventud. Pones mis pies en el cepo y vigilas todas mis sendas. Pones límite a la planta de mis pies, mientras me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polilla. Este es Job hablando, este es Job orándole al Señor. Y si recordamos lo que pasó en capítulos anteriores del libro de Job, recordamos que hubo una reunión en el cielo, como una especie de convención, donde toda criatura celestial debía rendir cuentas al Creador. Y a ella asistió, como lo dice en el texto original, asistió el Satanás o el adversario. Allí Dios le llama a cuentas, le dice por dónde has andado. Y él le dice, vengo de recorrer la tierra. Lo que nos demuestra que Satanás necesita rendirle cuentas a Dios, que él no es un todopoderoso, que él es finito, como lo ha mencionado Hamid en varios sermones anteriores.
Posteriormente a este reporte que hace Satanás a Dios, aparece algo curioso. El relato nos muestra algo curioso. Dios trae a la conversación a Job y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Le dice, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Voy a volverlo a repetir. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y si vemos el relato de Job, van a ver que 2 veces el Señor, Dios, menciona a Job en estos términos. 2 veces. Esto lo que nos hace deducir obviamente es que Job era realmente un hombre piadoso, un hombre único en la tierra. No que no fuera pecador, porque de hecho al haber nacido ya tenía el pecado en su genética, pero sí nos hace pensar que era un hombre recto, era un hombre íntegro. Es decir, que esta historia, hermanos, esta historia que vemos de Job, es la historia de un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre íntegro que sufre. Vemos en ella todo el sufrimiento de Job. En el primer capítulo vemos que este hombre pierde a sus 10 hijos, pierde toda su riqueza, pierde hasta su fondo de retiro, pierde absolutamente todo. Y es muy posible de que alguno de nosotros aquí en esta sala haya perdido un hijo, haya tenido ese dolor profundo de perder un hijo. Yo puedo pensar que algunos de ustedes ha pasado por ese dolor. Y no me imagino yo cómo sería eso, estando eso en mi lugar. Pero este hombre perdió 10 hijos, todos a la vez, en una sola situación. Luego, en el segundo capítulo, él pierde su salud. La salud se le deteriora rápidamente. Su carne comienza a marchitarse, su piel estalla en llagas y en úlceras, y como dice el libro de Job, dice que él es solo piel y huesos. Ese es el término que usa el libro. Pero ya sabemos todos cuál es la respuesta, cuál es la causa, ¿cierto?, de este sufrimiento de Job. La respuesta que todos tendríamos inmediatamente, eso fue el diablo. El diablo es el causante de todo el pecado, de todo el sufrimiento que hay en la tierra. La respuesta de nosotros es siempre esa, es el diablo. El diablo me hizo hacerlo. ¿Recuerdan esa? ¿Les parece familiar esa respuesta? El diablo me hizo hacerlo. El dilema que se presenta, hermanos, en esta historia de Job es algo bien delicado, porque no podemos responder a la pregunta de por qué el sufrimiento de Job y decir que todo se debe a Satanás. Porque Satanás aparentemente en la historia ni siquiera estaba un poco interesado en Job. Es Dios el que le llama la atención, el que pone la conversación. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Y entonces nos preguntamos, ¿en dónde estaba Dios en ese momento cuando Job está en ese sufrimiento? Pues Dios estaba justamente ahí, en el medio de todo el asunto. Dios era el centro del inicio de ese sufrimiento. Ahora la cosa se pone más difícil, como decimos los colombianos. Sabemos que Satanás no puede mover ni un músculo sin el permiso del Dios Todopoderoso. La historia nos muestra que incluso Satanás está sujeto a la soberanía de Dios. ¿Te das cuenta que
hermanos, ¿se dan cuenta que Dios establece límites ahí en la historia? Él le dice, solo contra él, al comienzo le dice, solo contra él no extiendas tu mano. Y luego en el segundo capítulo le dice, extiende tu mano, pero no para matarlo, no para destruirlo. O sea, Dios pone sus límites. Ahora, según Satanás tenía como otro punto de vista y dice, mire, la única razón por la que Job teme a Dios es por lo que Job puede obtener. Es ese evangelio donde nos dice, ven, acércate a Jesús y todos tus problemas se van a desaparecer. Encuentra tu buena vida ahora, la mejor vida viene ahora. Ven a Jesús y encuentra esa fuerza interior que te va a sacar de los problemas. Tendrás salud, tendrás riqueza. Con solo nombrarlo, nómbralo, decláralo y ya lo tendrás. Ese es el evangelio que tenía Satanás o que tiene Satanás. Aquí Satanás está tramando algo. Él le dice a Dios, quítale todas esas cositas, quítale todas esas riquezas y Él te maldecirá en su propia cara, en tu propio rostro, dice. Pero vemos que la respuesta de Job fue totalmente asombrosa, fue lo más conmovedor que uno pueda escuchar. Job dice, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Él bendito. Él responde eso en adoración, en sumisión. Él toma su cruz y la lleva con una profunda piedad. Luego más adelante en el libro se nos presentan la historia de 3 amigos, se llamaban Elifaz, Bildad y Zofar. No le vayan a poner así a ninguno de sus hijos, por favor. Pero antes de que esos 3 amigos comenzaran a hablar, a darles sus consejos, en el capítulo 3 Job entra en una depresión muy fuerte, entra lo que algunos llaman a un abismo, entra a lo más oscuro de todos sus pensamientos, es un lugar oscuro, es un lugar amargo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 88, este salmo pareciera que fuera inspirado en ese momento de Job, porque usa algunas palabras parecidas a las que vemos en el capítulo 3 y termina este salmo, es uno de los más tristes, la verdad, del libro de los Salmos. Dice, has alejado de mí al compañero y al amigo, mis amistades son las tinieblas. O sea, Job estaba realmente tocado, estaba en lo más oscuro. Entonces, a partir de ahí vemos una serie de discursos de los amigos de Job y Job respondiéndole a ellos. Y ahí es cuando entramos a nuestro relato. Pero lo que estos amigos le estaban diciendo a él es que él estaba sufriendo todo esto era porque él era un pecador. Porque él había cometido algún pecado en algún momento de su vida. Y esto es lo que nosotros llamamos, o lo que llaman muy comúnmente la doctrina de la retribución instantánea, que es todo sufrimiento es castigo debido al pecado. Cosechamos lo que sembramos, ni más ni menos. No hay lugar para ninguna discusión, no hay ninguna negociación. Es la base moral del universo. Cosechamos lo que sembramos y otros lo llaman la doctrina de la salud y la riqueza porque dice que tú no conduces ese Mercedes-Benz o ese Cadillac o no tienes esa casa hermosa, multimillonaria, es porque no tienes suficiente fe. Y no tener suficiente fe es un pecado, así que eres un pecador. Y es por eso que nosotros los cristianos no tenemos todas esas cosas, algunos de nosotros, porque pues nos falta fe. Eso es lo que está en el corazón de esa teología y es precisamente lo que los amigos de Job le dicen.
Ese es un castigo divino por una mala acción que tú hiciste, Job. Pero escuchamos lo que Job le responde en los versículos del 1 al 5. Se los voy a repetir rápidamente. Él les dice: he aquí, todo esto han visto mis ojos, lo ha escuchado y entendido mi oído. Lo que vosotros sabéis, yo también lo sé. No soy menos que vosotros. Y al final les dice: ¿quién diera que guardaras completo silencio y se convirtiera esto en vuestra sabiduría? Calladitos se ven más bonitos, les dijo Job a sus amigos. Realmente nosotros, hermanos, tendemos, cuando una persona tiene un problema, una angustia, una depresión, inmediatamente, y la persona se acerca a nosotros para contarnos su depresión, contarnos su angustia, inmediatamente nosotros intentamos es darle un consejo, buscarle la solución. Ah, hermano, es que usted hizo esto. Muy mal hecho, hermano, no debió haberlo hecho. Pero la verdad es que esa persona lo que está queriendo es que nosotros lo acompañemos, que estemos ahí en silencio, poniéndonos en sus zapatos. Es lo que ahora el mundo moderno llama empatía, tener empatía con nuestros semejantes. Es simplemente, hermanos, ponernos en el zapato de mi hermano, entender lo que está pasando. Y él no está pidiendo ninguna solución, él solamente pide es que lo escuches, pero que guardes silencio. Y eso en la palabra del Señor es sabiduría. Acompáñenme a leer Proverbios 17:27. Mire lo que dice la palabra del Señor. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Pero volvamos nuevamente al relato de Job. Vemos que Job está buscando desesperadamente, según el pasaje que acabamos de leer. Job está buscando desesperadamente una respuesta de Dios mismo. Él quiere argumentar con el Creador. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí si yo vengo todos los domingos a la iglesia? ¿Por qué si yo hago el cafecito por la mañana para mis hermanos? ¿Por qué si yo voy a la escuela dominical? ¿Por qué si yo doy los diezmos sin falta? ¿Por qué a mí, Señor? Eso es lo que estaba preguntando Job. En el versículo 15, Job exclama: aunque él me mate, en él esperaré. Y a menudo citamos este versículo como un ejemplo de confianza en Dios. Pero si vemos todo el contexto, pareciera que Job espera una disculpa de Dios después de que él lo escuche. Pareciera que quisiera oír: oye, Job, mira, es que pasa lo siguiente, discúlpame, pero tú sabes cómo son los mandos medios, uno dice algo y ellos hacen otra cosa, pero no te preocupes, yo te voy a recompensar por todo, no te preocupes, fue un error de nuestra parte. Miremos cómo sigue. Dice: he preparado mi causa y sé que seré justificado. Señor, tú tienes que estar equivocado. Yo no he cometido nada malo. Examina mi folio, revisa todas las acusaciones. Tú necesitas escucharme. Él le dice: ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo? Vemos un poco de arrogancia de Job en medio de todo este sufrimiento. El Señor, a través de Pablo, nos dice en 2 Corintios 5:7 que es por fe que andamos, no por lo que vemos. Y el autor de la carta de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues lo que esto nos enseña es que podemos dedicarnos a las tareas más sublimes, podemos poder tener las tareas más extraordinarias, más buenas, pero si ellas no están acompañadas de fe, pues no van a ser del agrado de Dios. No importa lo que Job hubiese hecho, no importa lo piadoso, lo recto, sin fe en el Creador, sus obras no serían del agrado del Señor.
Ahora, la Biblia nos habla de la fe y nos pone en algo como paradójico un poco, porque por un lado la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios. ¿Recuerdan? En 2 de Pedro 1:1, la fe es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice varias veces que aunque la fe sea un regalo de Dios, somos tú y yo y los que creemos. Dios nos da la fe, pero nosotros somos los que ejercemos la fe. Paradójico, ¿cierto? Pero es por eso que el Señor a través de Pablo nos exhorta en Efesios 6:16 de que tomemos el escudo de la fe con el cual podemos apagar los dardos del maligno. Somos tú y yo los que tomamos la armadura de Dios. La armadura es de Dios, pero somos nosotros los que la usamos. En este mismo momento, al igual que Job, ninguno estamos exentos de las dificultades de vivir en este mundo caído. Y por eso es que es tan importante entender cuál es la naturaleza, el origen de las pruebas. Y cómo debemos ejercitar esa fe en medio de esas situaciones. Consideremos, por ejemplo, en la historia de Job, que las pruebas, en primer lugar, son controladas y enviadas por Dios, con un propósito. Dios es soberano, Él controla todo, Él controla incluyendo los fenómenos de la naturaleza. Él puede impedir que todo lo que le haya sucedido, lo que le iba a suceder a Job, Él lo hubiera podido impedir, pero algunas veces el Señor decide no impedirlo. La Biblia nos enseña, hermanos, una y otra vez que las pruebas nacen es en el trono de Dios. Y Job estaba consciente de ello. ¿Vieron lo que Job respondió? Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job no dijo, el diablo me quitó lo que Dios me dio. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Y recordemos también a Noemí. ¿Recuerdan del libro de Ruth, a Noemí? ¿Ustedes recuerdan a Noemí? Vayamos a Ruth 1, 19 y 21. Miren lo que la explicación teológica que ella le dio a sus vecinos cuando la vieron regresar sin esposo y sin hijos. Acompáñenme a leerlo. Ruth 1, 19 al 21. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de mi amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí sabía que el origen de sus pruebas eran en el trono de Dios. Era el Todopoderoso. Ella lo llama El Shaddai. No somos víctimas, hermanos, de las coincidencias ni del azar. No somos víctimas de un destino que no sabemos lo que va a pasar al final. Estamos, hermanos, en las manos de un Dios lleno de sabiduría, de un Dios lleno de poder, que controla todas las cosas para su gloria y, escúchenme bien, para el bien de su pueblo. Si tú, hermano o hermana, estás ahora en una prueba, sea esta pequeña o grande, tú tienes que entender que fue Dios el que te metió en esta prueba, no fue el destino, no fue el COVID, no fue la gente que te rodea. Eso fue culpa de Laura que se puso a decirme esas cosas.
No, hermano. Dios te puso allí en medio de esta situación con un propósito bueno y sabio, aunque ahora nosotros no podamos entenderlo. Esta historia de Job también nos muestra que las pruebas llegan sin aviso. Las pruebas no le mandan a uno un Instagram diciendo allá voy. Las pruebas, por eso es que Santiago nos dice, amados míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Porque además las pruebitas vienen en conjunto, no vienen separaditas una cada año, sino que llegan todas de supetazo, como decimos en Colombia. Y es que también nosotros quisiéramos que como que las pruebas no llegaran, en este justo momento me llegaron. ¿Y cuál es el mejor momento para una prueba de una enfermedad o de un problema de mala economía? Yo me pregunto. Las pruebas llegan por sorpresa, siempre nos toman por sorpresa, pero nunca sorprenden a nuestro Dios, porque Él es el que decreta las pruebas. Como vimos con Job, Él las supervisa, Él pone los límites. Él no deja que vayan más allá de lo que nosotros podemos soportar. El diablo podía llegar hasta cierto punto con Job. Fue Dios quien estableció esos límites, no fue el diablo. Él es quien lo supervisa para nuestro bien. Acompáñenme al Salmo 125, 2. Creo que ese no está en el screen, ¿o sí? Sí, está en el screen. Salmo 125, 2. Mire lo que nos dice. ¿Sí? Creo que me equivoqué. Aquí está, sí. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. No me equivoqué. Nada nos puede tocar sin pasar por la supervisión de Dios. Pero aprendimos también en esta historia que las pruebas pueden sacar lo peor de nosotros, lo más, todas las corrupciones de nuestra corazón. Como decimos en Colombia, ahí es cuando nosotros pelamos el cobre, cuando nos llegan las pruebas. En el capítulo 3 de Job nos muestra que él descendió a ese abismo de amargura, y en este pasaje hemos leído cómo él quiere argumentar con Dios, él quiere hacer caer en cuenta a Dios de que Dios se equivocó con él. Hermanos, ¿qué tan fuerte es nuestra fe? No hay manera de saberlo si no es en medio de una prueba. Abraham no sabía qué tan fuerte y sólida era su fe, hasta que Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Un rey, Ezequías, fue un buen rey de Israel y se enfermó de muerte y oró al Señor y el Señor lo sanó. Y probablemente él en ese momento se sentía como que su fe estaba en el 100%, totalmente recargada. Pero llegaron unos mensajeros, unos embajadores de Babilonia, y hasta ahí le llegó la fe a este rey. Su orgullo, su miedo, su temor salió a flote inmediatamente. En medio de las pruebas, hermanos, es que nosotros conocemos realmente el estado de nuestro corazón. Nuestra fe será probada con fuego, como dice Primera de Pedro 1:7. Acompáñenme, Primera de Pedro 1:7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, La fe nuestra tiene que ser probada como el oro es probado. Al oro
lo tienen que someter al fuego para que se derrita, y al derretirse y ser un elemento pesado, las impurezas del oro salgan a flote y el orfebre o la persona que está purificando el oro pueda sacar esas impurezas de la superficie y purificar el oro. Asimismo, tiene que ser nuestra fe, tiene que ser purificada por el fuego. Nuestra fe tiene que ser probada, y cuando somos probados es que realmente podemos ver una radiografía de lo que hay en nuestro corazón. También aprendemos en este relato que las pruebas las usa el Señor para llevarnos a descansar únicamente en Él, para destruir ese sentido que tenemos nosotros de autosuficiencia. Acompáñenme en 2 Corintios 1 del 8 al 10, 2 Corintios 1 del 8 al 10, acompáñenme a leer este relato de Pablo. Mire lo que está diciendo Pablo aquí, dice: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto toda nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Pablo nos está diciendo, en otras palabras, que él tiene la misma tendencia que tenemos todos nosotros de confiar en él mismo. Y Dios, el Señor, le envió esta prueba para que todos ellos, incluyendo a Pablo, no confiaran en sí mismos. Tenemos esa fuerte tendencia a querer hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Recordemos lo que dice Job en ese relato que acabamos de leer: escuchad atentamente mis palabras y que mi declaración llene tus oídos. Estoy seguro que tú me vas a absolver. Yo creo que todo esto es una equivocación de tu parte, Señor. Cuando estamos en medio de las pruebas, percibimos más claramente lo frágiles que somos, y eso nos mueve a buscar nuestro refugio únicamente en Dios. Por eso, miren lo que dice Pablo al final de esta misma carta, 2 Corintios 12, del 9 al 10. 2 Corintios 12, del 9 al 10. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Nunca estamos en una mejor condición espiritual que cuando percibimos que se acaban nuestras fuerzas. Ya no tenemos otra opción sino la de ampararnos en el poder de Jesús, en la gracia de Dios. Lo más importante que aprendemos nosotros de este pasaje, o una de las cosas más importantes que aprendemos de este pasaje y acerca de la naturaleza de las pruebas, es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios. Las pruebas son una escuela, un entrenamiento intensivo. Las pruebas convierten el conocimiento teórico que tenemos en Dios, todos esos textos bíblicos que nos hemos aprendido de memoria, todos esos textos que le decimos a todas las personas que están en problemas y que nos vienen a consultar algo, todo ese conocimiento se ve puesto en práctica. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder decir al final:
en su libro, ojalá lo lean, Job 42:5, no lo vamos a poner en la pantalla, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job era un hombre que conocía al Señor, era intachable, oraba a Dios todos los días, oraba por sus hijos, era un hombre piadoso, íntegro. Y sin embargo, le tocó vivir toda esta experiencia para poder al final decir: de oídos te oía, pero ahora mis ojos te ven. Por fin Job logró llegar a conocer más completamente a Dios. Dicen por ahí que la mejor manera de aprender a jugar fútbol o un deporte es jugándolo. Usted no puede ponerse a aprender a pintar con solo ver una guía de cómo pintar, o no puede ponerse a nadar, por ejemplo, leyéndose un libro de cómo nadar. A usted le toca meterse al agua y nadar. Lo mismo ocurre con la teología, nuestro conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntimamente. Dios quiere que lo conozcamos personalmente. Quiere que nosotros confiemos en Él, no solamente en teoría, sino también en práctica. Esto no quiere decir que nosotros no estudiemos la palabra del Señor. Esto no quiere decir que nosotros no busquemos conocer aún más de su palabra, estudiar libros de teología, estudiar más profundamente la Biblia y conocer los atributos de Dios más profundamente. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que todo ese conocimiento que vamos adquiriendo sea verdaderamente conocimiento, es cuando lo ponemos y lo aplicamos en medio de la adversidad. Así que pues son muchas las cosas que Dios nos enseña en medio de las pruebas, y jamás podremos conocerlo mejor a Él o conocernos mejor a nosotros a menos que atravesemos por diferentes pruebas. Pero también esta historia nos enseña a cómo ejercitar esa fe en medio de las pruebas. Y lo primero que podemos aprender de este relato es que los cristianos no nos debemos dejar dominar por el miedo. Y la fe realmente nos ayuda a no dejarnos dominar por el miedo. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos miedo. Nosotros, el Señor puso el temor en nosotros para que esto nos lleve a protegernos en un momento de peligro. Algunos lo llaman el instinto de conservación. El miedo nos ayuda pues a no ser locos y no arrojarnos a una situación que puede de pronto hacernos daño. Pero sí, lo que sí no debemos tener es dejarnos controlar por ese miedo. Debemos siempre tener en cuenta que nosotros tenemos un Dios todopoderoso que nos cuida. El miedo, la frustración llevó a Job a reprochar a Dios de cierta manera. Job lo veía como una falta de amor, como una falta de cuidado por parte de Dios, y dejó que el miedo lo controlara. Es decir, Job perdió su teología, Job perdió todo su conocimiento que tenía de Dios. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha visto o nos hemos visto, me incluyo yo, en esta misma situación? Sabemos que el Señor es bueno, sabemos que el Señor es todopoderoso, sabemos que Él está lleno de compasión y de sabiduría, y tenemos, de hecho nosotros aquí tenemos un mayor conocimiento que lo que tenía Job sobre Dios, porque nosotros tenemos el conocimiento de que Jesús vino y pagó nuestros pecados. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros reaccionamos con esa misma, llamémoslo, insolencia, con ese mismo incredulidad en medio de las pruebas? No lo decimos con esas mismas palabras, pero la verdad es que nosotros le decimos: Señor, yo la verdad, yo no me siento cuidado por ti. De hecho, no sé si yo pueda ser más honesto contigo, pero yo creo que a ti yo no te importo.
¿Alguna vez, hermanos, ustedes han pasado como yo en esa situación? La segunda enseñanza que nosotros podemos aprender en este relato sobre el ejercicio de la fe es que la fe, pues, es una actividad. La pregunta que le hace a Dios a Job más adelante es: ¿y dónde está tu fe? ¿Qué hiciste con la fe? ¿Dónde está tu conocimiento sobre mí? Miremos lo que nos dice Dios a través del salmista para impedir que la angustia nos arrope, nos acoja. Vayamos al Salmo 56, 3 y 4. Salmo 56, 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Fíjese que aquí nunca dice yo nunca he temido, sino que dice en el día en que temo. Es decir, que tenemos permiso para temer, pero no tenemos permiso es para dejarnos controlar por ese temor. Yo tomo la decisión de confiar en el Señor. Yo tomo la decisión de pensar correctamente. Por eso decimos que la fe es una actividad. Es la actividad de mantenernos constantemente cuidándonos de la incredulidad mediante el uso de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros estamos en medio de una prueba, la duda comienza a hablarnos inmediatamente y nosotros debemos acallar esa duda. Acompáñenme a leer el Salmo 42, 5, 11. El Salmo 42, 5, 11. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Aquí el salmista está callando esa voz de duda. No dejemos que el temor o lo que nos llena de temor nos quite el poder ejercer nuestra fe. Nosotros tenemos un montón de información almacenada en la cabeza acerca del poder de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero en el momento de nuestras pruebas, cuando nos pasa a nosotros, el diálogo interior de nosotros ya cambia, nos traiciona. Lo que nos decimos a nosotros mismos no concuerda con lo que nuestra teología o nuestra mente tiene como guardada sobre Dios y terminamos totalmente dominados por el pánico. No podemos permitir que las consecuencias de este mundo caído nos lleven a perder de vista el poder y el amor de Dios y que Él hace todas las cosas con un propósito sabio y santo, aunque nosotros no lo entendamos en el momento de la prueba. Acompáñeme a leer el Salmo 115, los versículos 1 al 4 y luego los de 9 al 15. Salmo 115. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro. Y ahora el versículo 9, permítanme poner ahí algunos nombres y decir: oh granada
confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de José, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá. Él bendecirá la casa de Ronald. Él bendecirá la casa de Guillermo. Él bendecirá a los que le temen al Señor, tanto a pequeños como grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. No olvidemos lo que a Él le place, su soberanía, también está acompañada de misericordia y de fidelidad. Y tal vez nosotros escuchemos en nuestro corazón, no hay esperanza. Pero debemos inmediatamente rebatirle eso a nuestro corazón. Debemos poner nuestra fe en ejercicio. Debemos coger el escudo de la fe. Digámosle, sí hay esperanza. Él es nuestra única esperanza. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos para que Dios nos conceda ojos para ver y una mente para recordar lo mismo que hizo con Job. De modo que podamos glorificar a Dios en medio de esas aflicciones, mostrándole al mundo de afuera que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, que estamos con un Dios que nos ama, con un Dios eterno, inalterable, y que Él ha hecho un gran pacto con su pueblo de no volverse atrás y de hacernos el bien. Hermanos, el Señor es nuestra única esperanza. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, por ser esa única esperanza que nosotros tenemos. Si no estamos atados a ti, Señor, estaremos en el vaivén de nuestras dudas, en el vaivén de nuestros miedos, de nuestro temor, Señor. Tu bondad, Padre, tu bondad es tan grande, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Padre Santo, que nos des ojos para verte en esos momentos de dificultad. Ayúdanos, Padre, a que nuestra teología, lo que conocemos de ti, se vuelva práctica, se vuelva real, se vuelva útil para nuestras vidas, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos por intermedio de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.